Hola, yo soy Valen Yo soy Alejo. y junto con Dios formamos El Cordón Cordón de de Tres Tres Dobleces. Sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva edición donde vamos a estar compartiendo donde comenzamos la serie de palabras, De temática. de temáticas. Y nosotros decidimos hablar acerca de volver a intentarlo, de intentarlo de nuevo. Entonces vamos a abarcar esta temática en base a cosas que fuimos aprendiendo en la semana, en base a cosas que estuvieron pasando en nuestra vida o cosas que estuvieron pasando en la vida de otras personas, pero tuvo repercusión en nosotros. Así que, como dijo, vamos a estar hablando de cómo volver a intentarlo. Por ahí estamos acostumbrados a que cuando no funcione alguna cosa, algún proyecto, algún sueño que queramos hacer, que queramos realizar, tendemos a abandonarlo. Qué sé yo, muchas veces por situaciones, por problemas, por no tener constancia en esas cosas. Muchas veces nos identificamos, y yo me identifico también, pasé por eso de abandonar no solamente proyectos, sino que también abandonar el camino que tomaba muchas veces con Dios, el acercarme más a Dios. Entonces, hoy queremos hablarle a esas personas que dejaron de intentar, para motivarlos, por así decirlo, a que lo vuelvan a intentar y vean que no siempre es tarde y tampoco no está totalmente perdido. Esas cosas que por ahí creemos que ya no hay solución o que no, ya pasó nuestro tiempo, ya sé. Es más, mismo este video se puede hablar sobre volver a intentarlo, porque nosotros quisimos hacer este video el día de ayer y las cosas no se dieron. Y decíamos nosotros, bueno, por algo nomás será. Obviamente es frustrante por ahí que no te salgan las cosas como uno lo planea. Y no porque necesariamente se esté haciendo algo malo o porque las cosas no se hayan preparado. Digo, sí es importante la preparación, pero a veces por más que nosotros preparemos cosas, simplemente no se dan. Por más que preparemos todo el ambiente, por más que preparemos que nosotros nos preparemos, a veces preparamos el ambiente, a veces nos preparamos nosotros para poder afrontar una meta, un desafío, un sueño o un llamado de parte de Dios. Y simplemente las cosas a veces no se dan. Entonces, qué lindo es poder hablar de algo que creo que nosotros sí podemos hablarlo con experiencia, porque a pesar de que somos jóvenes, también hemos pasado por muchísimas cosas que las hemos dejado tiradas, si no habrán sido probablemente relaciones, si no habrán sido sueños, si no habrán sido metas. Algunas las retomamos y otras tuvimos que dejarlas, no necesariamente porque sean cosas malas, sino porque habían cosas mejores esperándonos. Así es. Y qué claro ejemplo también somos nosotros. Muchas veces intentamos, insistimos, pero realmente nosotros entendimos que no es cuando nosotros querramos, sino que es cuando Dios da verdaderamente el sí. Nosotros dos, antes de formalizar, lo intentábamos y nunca funcionaba. O comenzaba ya un problema, simplemente no funcionaba. Si no había problemas entre nosotros dos, eran problemas del exterior. Y ahí nos dimos cuenta que cuando nosotros dijimos, no, ya está, ya no vamos a volver a intentarlo, fue ahí donde Dios dijo, bueno, ahora sí, es el tiempo. Literalmente. Y nos permitió comenzar una relación, nos permitió volver a encontrarnos y volverlo a intentar. Claro, y justamente es porque creo yo que nosotros decidimos todas esas cosas dejarlas verdaderamente en las manos de Dios. Y algo que yo principalmente entendí, que para poner las cosas en las manos de Dios
tengo que soltarlas, porque a veces nosotros creemos que dejamos las cosas verdaderamente en la mano de Dios, pero no nos damos cuenta que estamos prendidos de algunas cosas. Y cuando nosotros literalmente le dejamos las cosas a Dios, ahora lo que a nosotros nos preocupaba, por así decirlo y mal hablando, es como que se haga cargo Dios. O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya lo dejamos en sus manos. Entonces esto ya depende de Dios, ya no necesariamente depende de mí, ya no, ni siquiera depende en el caso de una relación que fluye por dos partes, ni siquiera depende de mi pareja, o en un trabajo, no depende de mi jefe, no depende de mi empleado, o en un ministerio, esto ya ni siquiera depende de mis discípulos, ya ni siquiera depende de mi líder, de mi pastor, de mi mentor, eh, sino que hay cosas que dependen exclusivamente de Dios, aunque parezcan sencillas y aunque parezca, porque yo creo que el ser humano tiene la necesidad de tener el control de todas las cosas. Y no es siempre como el ser humano lo desea. Y por más que nosotros nos esforcemos, eso no nos asegura tampoco un resultado. Ahora, yo creo que obviamente el hecho de esforzarse, no esforzarse a veces, nos asegura un resultado. Porque para mí, por ejemplo, un fracaso no es salir a la batalla y perder la batalla. Para mí un verdadero fracaso es directamente ni siquiera salir a pelear. Pero yo estoy seguro que hay millones de guerreros favoritos de parte de Dios viéndonos del otro lado. Yo también me consideré muchas veces como el guerrero favorito de Dios porque me ponía batalla tras batalla tras batalla. Pero algo que entendí es que sin batalla no hay victoria. Exactamente. Entonces, hoy te preguntamos a vos que estás mirando esto, ¿qué cosas, ponete a analizar, qué cosas dejaste de hacer por situaciones, por problemas que te sucedieron, por simplemente quizás cansarte de intentarlo tantas veces y que no funcione, que no salga como vos querés? Hoy te preguntamos y te invitamos a que vuelvas a recordar todas esas cosas, quizás esos sueños, esos proyectos, esas metas que te pusiste, o quizás una relación, qué cosas dejaste de luchar para obtenerlas. Y te compartimos todo este mensaje para motivarte, como dijimos al principio, motivarte a que vuelvas a intentarlo, porque no todo realmente está perdido. No. Te queremos mostrar que Hay una luz al final del camino. exactamente. Y que realmente como decía Facu, cuando realmente dejamos las cosas en las manos de Dios, soltamos el control de nuestra vida, soltamos el control de nuestras decisiones, es ahí donde realmente Dios se empieza a mover. ¿Por qué? Porque hay confianza, plena confianza en Dios, justamente. Y a veces, yo digo que uno de los mayores actos de fe implican justamente cuando hay que hacer las cosas, incluso a veces con miedo, porque a veces no queremos, porque a veces le dejamos las cosas a Dios en sus manos, pero no porque nosotros confiemos en Él, sino porque es lo único que nos queda. Ya agotamos todos los medios humanos, entonces lo único que nos queda es... Y bueno, es como a veces decimos, no, y esto no es solo patrimonio de la gente cristiana, sino que a veces, bueno, solo queda orar, solo queda rezar. Y bueno, si solo queda, la palabra solo queda, realmente muestra que justamente lo dejamos como última opción, porque probablemente intentamos de todas las maneras y recurrimos de última opción a Dios. Y hay un proverbio, no recuerdo ahora el pasaje exacto, pero que dice que nosotros no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino que nosotros debemos confiar en Dios de todo corazón. Y cuando dice no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento es no estar al 100% con nuestra sabiduría, pero me encanta porque tampoco dice que simplemente confíen solamente en Dios a ciegas. Eso habla mucho acerca del sentido común. Entonces seguramente hubieron muchas decisiones que, es más, si tenemos la oportunidad de hablar con alguna de las personas que nos ven, probablemente nosotros estaríamos de acuerdo, por así decirlo, con el hecho de que muchas personas hayan dejado cosas, si nos dicen, mira, la verdad que yo dejé esto porque la verdad que era muy difícil. Y es entendible, yo creo que no somos quienes para juzgar, pero yo creo que también Dios va a mostrarnos realmente qué camino vale la pena, porque así como hay cosas, yo siempre digo, a ver, lo fácil no vale la pena. O sea,
Yo creo que lo que vale la pena es lo difícil, pero a veces Lo que viene fácil, se va fácil. también, pero a veces las cosas difíciles, no porque sean difíciles en sí, significa que valen la pena por su totalidad. Porque hay cosas, hay trabas que probablemente no vengan de parte del diablo, sino que son trabas mismas que Dios pone porque dice, mira, esto no es lo mejor para vos. No porque sea malo, sino porque yo tengo preparado algo mejor para vos. ¿Qué mejor? Hoy les vamos a contar una situación con respecto a lo que ahora estamos haciendo. Y también es un claro ejemplo de que nunca es tarde para volver a intentarlo. Nosotros venimos posponiendo hacer estas clases de videos hace el año pasado. Creo que el año pasado tuvo la idea Facu de empezar a hacer estos videos, de compartir palabras y así. Y bueno, nunca, por así decirlo, organizamos y dijimos, bueno, sí, tal día vamos a comenzar con esto. Era como que, esto podemos hablar en el primer video, esto, y yo sí, y ahí lo seguíamos posponiendo. Hasta hace unas semanas, yo soy de atender a chicas y así, y me tocó una clienta en la que, digamos, Facu estaba pasando una situación y resulta que esta chica conocía de Dios, conocía de la palabra, iba a la iglesia hace muchísimos años y dejó de asistir. Mi situación tenía que ver justamente con la iglesia. Y yo soy una persona que me suelo tomar mucho en joda todo, o sea, soy muy gracioso, o eso pienso yo, o trato siempre de sacarle el jugo bueno a todas las cosas que pasen. Y estaba tirando comentarios así graciosos, no me acuerdo bien, y notaba que esta persona se reía bastante, lo que me dio a entender que entendía, o por lo menos, no sé si entendía, pero a veces decía, porque claro, cuando nosotros hablamos de temas relacionados con Dios. Y probablemente muchas veces pasa cuando ella está atendiendo gente. Y yo siempre decía, ¿qué debe pensar esta gente? Porque a lo mejor nosotros estamos hablando de temas recontra espirituales. Qué sé yo, a veces estamos hablando de gente manifestada. Y yo me pongo en el lugar de esa gente que no conoce acerca de esto. Y dice, ¿qué significa que una persona esté manifestada? ¿Que está manifestando algo? ¿Que quiere algo? Y esta persona se reía. Y yo decía en voz alta que ella probablemente ni entiende nada. Y ahí fue cuando ella dijo, no, o sea, si yo ya sí entiendo, porque aunque ustedes no lo crean, yo ya iba a estar, y está ahí, bueno, y ahí empezó a contarnos un poquito de su historia. Y bueno, al terminar, por así decirlo, la cita que tenían conmigo, por así decirlo, nos había dicho, bueno, Facu le contó una parábola. Uh-huh. Y no es bíblica ni nada, solo claro, es mía. Ahora después se la voy a compartir. le compartí una parábola que es como que hizo un choque, por así decirlo. Impactante. Hizo un choque en su corazón, lo que la llevó, digamos, a irse rara del lugar. Tuvo un accidente en su corazón. Es como que Dios habló a su corazón. ¿Y utilizó a este burro? Y utilizó a Facu, digamos. Después estábamos hablando así y esta chica decía que miraba los videos de Facu, los que por ahí lo siguen en Instagram, en TikTok, saben que él sube pequeños videos compartiendo una palabra y así. Y resulta que esta chica veía estas cosas y nos mencionó que ella había muchas veces quiso escribirle a Facu, digamos, preguntándole, digamos, o que le ayude a ella cómo volver a la iglesia, cómo volver a acercarse a Dios. Pero obviamente el temor y demás, la vergüenza por ahí, la llevó a que nunca se dé eso. Y ella fue la que nos motivó, por así decirlo, justamente yo le comentaba que nosotros veníamos posponiendo mucho esta clase de videos que estamos haciendo ahora. Y esta chica nos motivó y nos dijo sí, porque llega, toca el corazón. Entonces,
es por eso, digamos, lo que ahora comenzamos a hacer esto. Y realmente dijimos, sí, vamos a hacer, vamos a comenzar, porque quizás muchos lo vean por ver nomás, pero quizás a muchos les lleguen los mensajes. Quizás a muchos sea una palabra de aliento, sea una palabra que los ayude. Y yo siempre digo, ella es un claro ejemplo de que nunca es tarde, porque después de años y lo grande que es Dios, ella me decía, no es casualidad que vos, que me vaya a hacer las pestañas con vos. Y porque después de unos días hablamos así y ahora está yendo a nuestra iglesia. Está yendo, digamos que volvió a encaminarse, por así decirlo, tomó la decisión, porque es importante ante cualquier cosa tomar una decisión, porque Sí. sin tomar una decisión nosotros no podemos hacer nada. Claro. Vos tenés que decir, sí, voy a hacer esto, sí, voy a volver a Claro, intentarlo. Dios respeta nuestro libre albedrío, o sea, albedrío. Dios nos dice ven, pero hay un versículo que dice que estoy a la puerta y llamo. El que me abre la puerta, si me abre la puerta yo voy a entrar y voy a cenar con él y él cenará conmigo. Pero justamente eso es lo que Dios está esperando. Porque Él dice, el que me abre la puerta. No dice Dios que Dios va a abrir la puerta por nosotros. Dios está esperando que nosotros abramos la puerta para que Él pueda entrar en nuestra vida. Y a veces esa decisión es una oración, a veces esa decisión es probablemente mirarte una prédica, escuchar una adoración, escuchar una alabanza, sin importar en qué situación de tu vida estés, sin importar qué tan pecador crees, qué tan pecadora creas que sos. Es simplemente tomar una decisión porque es como yo digo siempre, o sea, a ver, yo para bañarme tengo que estar sucio, no, o sea, yo no puedo pretender estar limpio antes de bañarme, si se supone que yo me baño justamente porque soy una persona sucia. Entonces, así es continuamente con Dios, y digo continuamente porque eso es patrimonio no solamente de la gente a la que por ahí, bueno, en nuestro entorno se dice como mundana, porque, y güey, a mí no me gusta mucho ese término porque sé que nosotros también estamos en el mundo. Eh, entonces a veces nosotros pensamos que bueno, por el simple hecho de también a veces asistir a la iglesia ya no hace falta seguir limpiándonos. Y no, constantemente, de hecho, la liberación de los hijos de Dios es su pan, es el pan de cada día. Entonces constantemente nosotros tenemos que liberarnos de cosas que nos están haciendo mal, ya sea un pecado o ya sea un peso. Porque, por ejemplo, bueno, como decía el apóstol Pablo, despojémonos de todo pecado y de todo peso. Digo, si yo salgo a correr, por ejemplo, a una maratón, ¿de qué me sirve a mí salir corriendo con una mochila y que dentro de esa mochila yo tenga ladrillos? ¿Es pecado que yo lleve una mochila con ladrillos? No, pero es peso a la hora de avanzar. Entonces Dios a veces quiere que nosotros tomemos decisiones, quiere que nosotros dejemos cosas, sí. No es que nos prohíbe, Dios nos enseña de alguna manera o nos hace saber que hay cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer, como hay cosas que tenemos que empezar a hacer o volver a hacer. Por eso es importante el decir sí, el tomar una decisión, porque sin que nosotros tomemos la decisión, sin que nosotros, ahora en este ejemplo que estamos, si esa chica no dejaba o no tenía su corazón dispuesto a recibir la palabra, era como que iba, como yo siempre digo, le iba a entrar por un oído y le iba a salir por el otro. Claro. Es como que esa semilla fue plantada, por así decirlo, y llegó, Pero hubo un buen terreno. llegó en un momento, en el momento exacto. Yo siempre digo, Dios no llega ni tarde ni después, llega en el momento justo. Y fue así, para la gloria de Dios, ella dijo sí y ahora se está congregando de nuevo. Claro. Y eso es lo importante, es tomar la decisión de otra vez volver a intentar y de decir, bueno, que haya una pizca aunque sea de esperanza. Y no solamente con volver a la iglesia, sino realmente de volver a encontrarnos con Dios, volver al primer amor. O quizás estás bien con Dios, pero
hay una situación en tu vida en la que no estás bien, hay una situación con tu familia, con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo. Podemos pasar diferentes situaciones que quizás nos hacen explotar de tantas veces que se repita lo mismo, o que quizás que vos estés intentando que haya un cambio en una persona, o que haya un cambio con vos mismo incluso. A mí me pasaba una temporada que, estando yo en la iglesia, por así decirlo, era como que yo no podía despegarme de cosas que sabía que me hacían mal. Era como que decía, sí, Dios, esta vez sí voy a hacer esto. Y yo tomaba la decisión, pero aún así se presentaba esa oportunidad y yo no la desaprovechaba. Y muchas veces yo empecé a entender que muchas veces no es, por así decirlo, podemos tomar la decisión y aún así seguir siendo la misma persona. Como dijo Facu, es necesario despegarnos del peso del pasado, del peso de por ahí de los pensamientos, de cosas que hay en nuestro corazón y que nos hacen mal, que no nos dejan avanzar. Son como cadenas que están haciendo que nosotros retrocedamos, y obviamente no nos deja avanzar. Y era necesario que yo rompa con esas cadenas como para poder alcanzar lo que Dios estaba queriendo darme. Yo siempre digo, yo para comenzar una relación con Facu, Dios me procesó de muchas formas para que yo deje, deje a personas, deje de contactarme con personas, deje de mezclarme con, dejé de mezclarme con personas que sabía que no me alimentaban a mí en nada bueno, y tampoco a la relación que yo quería tener con él. Y era como que a veces no queremos, por ahí sabemos, pero no deseamos no hacer esas cosas. Pero es cuestión de decir sí, y obviamente de ser más fuerte de lo que tu carne, por así decirlo, de lo que tus pensamientos por ahí te digan que está bien, que te hace bien, que sabemos que no. Y únicamente eso lo podemos saber verdaderamente, obviamente, si tenemos esa comunión con Dios, porque a partir de ahí, por así decirlo, a partir de que yo decidí dejar de contactarme, dejar todas esas cosas que me hacían mal, fue ahí donde dije, bueno, Señor, dejo en tus manos, yo ya no voy a luchar más, yo ya dejo esto, dejo aquello, y con lo que quieras hacer conmigo y con Facu, ya corre por vos. Y fue ahí donde Dios dijo, bueno, ahora sí. Ahora sí puedo actuar. Gracias por dejarme. Bueno, creo que estaría lindo que puedas compartirles a ellos una revelación, algo que Dios te mostró en estos días, que me lo compartió a mí realmente me sorprende, y bueno, espero que así como me fue de sorpresa a mí, les sea para ustedes, y después yo cierro con la parábola. Así es. Yo no soy una persona que yo, por así decirlo, estudio la palabra. Yo sí leo comúnmente, pero hay personas que leen y en cualquier palabrita buscan el significado, buscan el... Yo no soy una persona así, él es una persona así. Él constantemente está, digamos, diciéndome, voy a decirlo, mira, sabía que tal cosa, y dice acá tal, y dice, pero en la versión dice, y es como que, bueno, por primera vez yo digo, y es muy especial para mí, es como que mi cabeza, puede que muchas personas conozcan el significado y conozcan todo eso, pero para mí fue como, no sé, fue algo impresionante, porque es la primera vez que me pasa. Yo estaba acá en el local, terminé de trabajar, y fue un momento donde yo, digamos que me empecé a sentir medio mal, y bueno, puse música, puse oración y me puse a orar, y estuve orando por muchas personas, por así decirlo, personas cercanas a mí, para que Dios obviamente toque su corazón y puedan conocer realmente a Dios.
Y fue un momento donde sentí que tenía que orar por mi alma, tenía que orar por el alma de esas personas. Y era como que en todo momento resonaba en mi mente el alma, mi alma, sus almas. Y bueno, terminé, me fui. Y después de la noche, pasó todo el día, yo ya me había olvidado de eso. Llegó la noche y yo fui al baño. Fui al baño y era como que en ese momento, por así decirlo, me acordé otra vez de esa oración. Y me acordé de esta palabra, que está en Salmos 42, que dice, es del versículo 1 al 10, si no me equivoco. No sé si tanto. No, hasta el 11. Bueno, Salmos 42, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, hasta ahí. Y a mí me tocó muchísimo la palabra del versículo 1, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y fue como que la palabra siervo, yo dije, ¿por qué Dios nos, o por qué ese salmo habla del siervo? ¿Por qué compara el cómo brama el siervo y cómo clama nuestra alma? Y yo decía, viendo tantas personas, porque si una persona quiere agua, va y toma agua. Lo mismo el ciervo, si por así decirlo, un perro si tiene sed, va y busca por cualquier lado el agua. Pero ¿por qué comparó con el ciervo? Fue ahí donde yo busqué, digamos, en internet, donde le busqué por qué el ciervo brama por las aguas. Y fue ahí donde como que mi cabeza explotó, porque hablaba de que el ciervo en tiempos de verano, digamos que es necesario que consiga agua, por así decirlo, ya que en el verano sus hormonas, digamos, están a flor de piel, lo que le hace presa fácil para todos los depredadores del bosque o en el lugar que esté. Por el tema de sus hormonas, que están fuertes, el olor es fuerte. Y es como que el ciervo en esa temporada está cansado, donde no tiene, digamos, la fuerza suficiente como para defenderse, lo que le lleva a buscar el agua. Como es tiempo de verano, puede que haya sequía, puede que haya un montón de cosas, lo que hace que el ciervo brame por las aguas, ya que si consigue el agua, obviamente puede tomar, puede saciar su sed, pero puede bañarse. Y al bañarse, lo que hace es menguar, por así decirlo, sus hormonas, y que ese olor que larga, por así decirlo, su cuerpo no se sienta tanto. Lo que le quita del peligro de por así decirlo, ser devorado. Y yo decía, ¿por qué nos compara o compara con el ciervo cuando brama? Y dice que el ciervo desde lo más profundo saca su ¿cómo sería? Su bramido, su clamor. Saca su clamor, lo que le hace que sea realmente doloroso, por así decirlo. Claro, porque hay una diferencia entre una oración y clamar, y una exclamación entre clamar, porque una oración puede ser una oración común, puede ser una charla, pero clamar es una súplica, es algo que nos duele. Sí. Lo gritamos prácticamente, y cuando habíamos visto el video en internet, pueden buscarlo ustedes, es realmente de lo profundo del órgano desde el pulmón del ciervo.
Y ahí yo entendí lo importante que es clamar, digamos, con el alma. O cuántas veces nosotros no hicimos una oración, o quizás lloramos. Muchas veces quizás hay personas que están mirando que no son cristianos, pero sí llega una temporada, digamos, todos pasamos por ese proceso donde hay dolor en nuestro corazón y es ese dolor inexplicable que no podemos compararlo con nada. Muchas veces las personas que oran, que rezan, por así decirlo, eh, pasamos por esa situación de literalmente rendir nuestro corazón, rendir nuestro cuerpo, rendir todo de nosotros para levantar un clamor a Dios por qué sé yo, por una situación, por un dolor, por algo que nos duele, que nos da impotencia por ahí. Eh, y muchas veces pasamos por esas cosas donde, por así decirlo, abrimos nuestra alma a Dios, y es de ahí donde sale esa verdadera oración o ese verdadero llanto. Y yo entendí, digamos, con esta palabra fue como que lo importante de buscar a Dios desde nuestro interior, verdaderamente desde nuestro interior, porque muchas veces oramos eh, de la boca para afuera, por así decirlo. Eh, y obviamente Dios escucha, Dios cuando se le busca de todo corazón escucha y demás, pero yo entendí que la oración que viene desde el alma, el clamor que viene verdaderamente desde el alma, es donde Dios empieza realmente a moverse en tu vida, donde Dios realmente, digamos, no solamente podemos conocer a Dios de una manera distinta, sino que Dios también le damos el permiso, por así decirlo, de que Él nos conozca a nosotros, o que venga y, como yo siempre digo, haga lo que quiera en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro alrededor. Y es eso principalmente lo que va a verdaderamente traer un cambio, porque si es algo así espontáneo o solamente impulsivo, jamás va a producir un cambio en nuestra vida. Pero si es algo que de verdad sale del corazón, si es algo que de verdad lo estamos necesitando, porque yo digo, un siervo en esa situación, y digo, lamentablemente el ser humano necesita pasar por las mil y una para darse cuenta de eso. Y a veces no solo por las mil y una, a veces hasta el ser humano lo tiene todo y aún así sigue sintiéndose vacío, porque es como yo siempre digo, que si no, no habrían famosos que se estarían suicidando, que estarían recurriendo a las drogas, teniendo casas, no una casa, casas, propiedades. No solamente tienen su vida asegurada, tienen la vida de sus hijos, de su descendencia asegurada, tienen autos, último modelo, los mejores teléfonos, tienen marcas de ropa, algunos tienen todo lo que pudieran tener, pero aún así siguen sintiéndose vacíos. Y simplemente es eso lo que puede verdaderamente traer una llenura en nuestra alma. Y es eso, es poder contar con la presencia de Dios, porque si no contamos con la presencia de Dios, es como no tener nada prácticamente. A pesar de que lo tengamos todo, es como no tener nada. Yo creo que muchísimas veces hemos pasado por eso, como ya le dije a ella muchas veces, porque nosotros también pasamos por procesos, también a veces tenemos malos entendidos, pero a veces nos olvidamos de que literalmente estamos parados sobre oraciones. Estamos en un lugar donde muchísimas veces le pedimos, Dios, dame esto, y hoy estamos sobre eso y a veces no nos damos cuenta. Entonces nos hace falta ser más agradecidos, valorar el presente a pesar de que no sea lo que nosotros queremos, a pesar, porque es así. Yo digo, no sé, a veces nosotros decimos, bueno, Dios, quiero una novia. Bueno, Dios nos da la novia. Bueno, Dios, ahora quiero casarme. Bueno, Dios permite que nos casemos. Bueno, Dios, ahora yo quiero hijos. Y bueno, y Dios nos da hijos. Bueno, ahora quiero nietos. Y entonces ahí nos damos cuenta que, no sé qué fue, eso fue un bramido. Ahí nos damos cuenta que nada de lo material, que nada de lo que está acá en el mundo nos puede llenar, verdaderamente. Que lo único que nos puede llenar es Dios. Y eso es lo que verdaderamente va a traer un cambio. Entonces, lo que nosotros queremos decirte es que vuelvas a intentar, Pero con Dios. pero esta vez intentarlo de la mano de Dios. Pero de verdad intentarlo de la mano de Dios. No soltarlo porque a veces viene una tormenta, sino aferrarte a Dios a pesar de las tormentas. En el siguiente capítulo probablemente voy a expandirme más por cuestión de tiempo, pero quiero que recordemos una historia que mientras que ella estaba hablando se me vino a la cabeza, y era la de Lázaro. Lázaro de Betania, que era como el mejor amigo de Jesús, y sin embargo
Jesús a propósito decidió no llegar a sanarlo a tiempo. Porque si nosotros leemos los evangelios, sobre todo en el libro de Juan, se relata como a Jesús mismo le decían, mira, Lázaro de Betania, tu amigo el de Betania, a quien tú amas. O sea, la Biblia se encarga específicamente de nombrarlo diciéndole al que tú amas. O sea, no es que era solamente Lázaro el amigo, sino que al que tú amas. Está enfermo, está a punto de morir. Estaban sus amigas, que eran las hermanas de Lázaro, María y Marta, que también estaban esperando la venida de Jesús para poder sanar a su hermano. Y aún así Jesús pareciera ser que hizo oídos sordos y decidió continuar su trayectoria por otro lado y no fue a sanarlo. Lázaro terminó muriendo, estuvo muerto por 4 días y cuando llegó a la escena, Jesús hizo algo hermoso. Y vamos a encontrar el versículo más corto ahí, que es literalmente Jesús lloró. Y Jesús lloró. Es el versículo más corto que vamos a encontrar en la Biblia, pero para mí es el versículo más profundo y que tiene un montón de cosas dentro de ese lloró. Porque él lloró porque él también le dolió el hecho de, no solamente el hecho de que él probablemente haya estado muerto, sino que también lloró porque le dolió el hecho de ver el sufrimiento de Marta y de María. Y yo quiero decirte que a pesar de que vos creas que Dios se olvidó de vos, no se olvidó de vos. Aunque parezca que Dios, ni siquiera podemos decir que Dios llegó tarde, porque a veces decimos que Dios ni siquiera llegó. Probablemente estás en pleno proceso y sentís que Dios todavía no llegó siquiera. Pero yo quiero decirte que Dios no hace oídos sordos a tu sufrimiento. Es más, el salmista mismo, en párrafo más adelante, versículos más adelante, dice, te olvidaste de mí. Y como David, un hombre conforme al corazón de Dios, se hacía esas preguntas, porque eso es natural, sentir que a veces Dios probablemente nos dio la espalda. ¿Cómo no va a ser natural si Jesús mismo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el hecho de que parezca que Dios no está, no significa que Dios no está. Dios sigue estando en ese proceso. Y otra cosa, no es necesario, por así decirlo, que nosotros cambiemos para agradar más a Dios. Dios ya nos ama. Nosotros cambiamos porque nosotros la amamos a Él. No es que nosotros cambiamos para que Dios nos ame más a nosotros. Su amor no va a cambiar. Uno va a decir Dios le ama más a aquel porque le dio más. Dios aún puede que siempre me dice él esto. Dios me puede amar a mí, que soy cristiana, con todo su corazón me puede amar. Pero así también le ama a aquella persona que está matando, que está violando, que está haciendo un montón de cosas. De igual manera le ama con todo su corazón también. Entonces es importante entender que no es necesario cambiar para acercarnos más, a Dios. Para acercarnos más. Así que acércate, sentite bien, acércate a Jesús. Nosotros entendimos que el cordón de 3 dobleces no va a servir si solo estamos nosotros dos. Acá está Dios. Porque se supone que Dios tiene que estar en el plan. Entonces, mejor son 2 que 1, porque si uno cae el otro lo levanta. Entonces es normal que te sientas sola, es normal que te sientas solo, pero no lo estás. Entonces Dios probablemente nos está usando a nosotros para decirte, hey, no estás solo, no estás sola, en esto no estás solo, no estás sola. Así que queremos decirte que lo vuelvas a intentar una vez más, pero con Dios. pero esta vez con Dios. Dice, acá hay otra palabra que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Es importante que si dejaste proyectos, si dejaste cosas que sabías que quizás o te arrepentís en este momento, que lo encomiendes a Dios, que dejes todo en las manos de Dios, que dejes tu vida, que dejes tu matrimonio, que dejes a tus hijos, a vos misma, que dejes todo en las manos de Dios y Dios va a ir acomodando, Dios va a ir guiándote, Dios va a ir resolviendo, dándote estrategias, por así decirlo, para
solucionar todas esas cosas, para afrontar todas esas cosas. Es importante que lo vuelvas a intentar porque no está todo perdido. Todavía seguís viva, por algo naciste, por algo seguís en este planeta y es por un propósito. Dios realmente tiene un propósito con cada persona, pero es importante dar el paso, decir, bueno Dios, esta vez quiero ser feliz, quiero estar alegre, quiero disfrutar de todo, porque como decía Facu, hay muchas personas que tienen un montón de cosas y aún así sienten o se siguen sintiendo solo estando acompañados, o teniendo un montón de plata siguen sintiéndose como que no tienen nada. Todo eso lo puede llenar realmente Jesús, lo puede llenar realmente el amor de Dios, porque lo que Dios transmite y hace en nuestra vida realmente es impresionante. Nosotros somos testigos de lo que es alejarnos de Dios y vivir sin Dios, porque ya nuestra vida no es igual, no puede ser igual y no va a ser nunca igual después de tener un encuentro con Dios. Entonces te invitamos a que puedas acercarte más a Él, aunque no lo entiendas, y si no entendés, bueno, mandar un mensajito y nosotros te vamos a dar las estrategias. No, nosotros solo somos mensajeros de parte de Dios, así que estos mensajeros han dado un mensaje que esperamos haya llegado a su corazón y les sea de mucha edificación. Así que muchísimas gracias por vernos y bueno, todavía no tenemos un saludo, así que bueno, estos somos nosotros. Yo soy Alejo. Yo soy Vale. Y junto con Dios formamos el cordón de tres dobleces. Chao, chao.